Muy buenas noches a todos. Me confirman por favor si se escucha y si pueden ver la pantalla. Muy bien, muy buenas noches. Jonathan, Ronald, muy buenas noches. Bien, David, igual, muy buenas noches. Ok, entonces vamos a ir continuando con el avance. Este archivito de acá, el que tenían que desarrollar como parte de su trabajo práctico, ya lo revisamos. Vamos a igual hoy día dar otro avance para que puedan seguir practicando. Entonces, estén atentos, por favor. Todo lo que vayamos haciendo sobre este trabajo lo vamos a ir presentando, ¿no? Como etapas prácticas. Bueno, entonces, primero que nada, este archivo, les había indicado que hasta aquí tenían que llegar, ¿no? Esto para el control de asistencia también. Y a este archivo yo se los voy a mandar, ¿no? Pero lo que hagamos a partir de aquí lo tienen que ir generando ustedes igual para el control de asistencia. Bien, entonces denme un minutito, lo vamos a guardar con una versión que todos puedan abrir. Bien, vamos a guardarlo con 2010. Bueno, entonces los mando al canal de Telegram. Y al grupo también de Telegram. Bien, entonces ya envió, váyanlo descargando, por favor. Ok, bueno, entonces vamos a ir ya arrancando con el avance, ¿no? Habíamos estado viendo todo lo referido a lo que era la creación ya de los elementos de dibujo. También habíamos hecho lo que eran los elementos de modificación o edición. Y el día de ayer ya habíamos conocido un poco más sobre la parte de los textos y también sobre lo que eran las cotas, ¿no? Los tipos de acotaciones que se podían generar. Lo que vamos a aprender el día de hoy es a gestionar esta información a través de capas. Vamos a introducir también aquí un elemento, por ejemplo, un bloque. Vamos a aprender qué características tienen y vamos a introducir también imágenes, ¿no? Para que, bueno, ustedes vean qué utilidad se le puede dar, ¿no? Diversos usos se le puede dar a este programa en tema de imágenes, ¿no? Y bueno, si nos alcanza el tiempo, también vamos a ver cómo traer un plano que está en PDF, por ejemplo, traerlo al AutoCAD, ¿no? Para que puedan editarlo después. Bien, entonces empecemos. Vamos a empezar con las capas. Las capas para nosotros van a ser unos elementos a través de los cuales vamos a poder ordenar de mejor manera toda la información que vamos a ir generando. Es decir, cada uno de los elementos que ustedes tienen en un dibujo tiene una categoría, un uso o una clase, ¿no? Que podemos ir dándole según el uso al que le den ustedes en la rama que se desenvuelven. Por ejemplo, en este caso del tinglado metálico, podríamos generar un grupo, por ejemplo, para todos los elementos que son cuerdas superiores, ¿no? Para los que están aquí arriba. Podríamos crear otro grupo de información para lo que son las diagonales, otro grupo de información para las montantes, otro grupo de información para los textos, otro para las gotas, ¿no? Otro tal vez para los pilares. Podemos crear aquí un esquema de suelo y aquí también podríamos generar un esquema de fundación, ¿no? Y de tal manera que toda esa información se pueda agrupar, clasificar en,
en estas capas, ¿ya? Por defecto, cuando ustedes están utilizando el programa, van a notar que estos elementos aparecían todos en la capa 0, porque esta capa 0 es la capa que viene ya por defecto en el programa al abrir cualquier archivo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, seleccionan este texto y le dan un clic derecho y le dicen propiedades, entonces acá van a encontrar que dice capa 0, ¿no? Y bueno, el color del texto o el color de los elementos, en este caso, está en función del color que tiene la capa. Entonces, en las capas nosotros podemos asignarle, por ejemplo, colores para que vayamos notando, además de los grupos de información, también colores para poder, a simple vista, separar algunos elementos de otros que queramos editar. También, fíjense que acá en las propiedades podemos notar que nos indica que el tipo de línea también está por capa, ¿no? Ustedes en el dibujo, por ejemplo, quizás más que todo en el arquitectónico, dependiendo del tipo de trazo que se hace, pues se adopta un grosor, ¿no?, de línea para representar y resaltar algunos elementos en un plano. Entonces aquí ustedes pueden controlar el grosor de línea por capa, es decir, yo puedo colocar todos los que van a tener un grosor de 0,2 en una capa, los que van a tener grosor 0,3 en otra capa, ¿no? Eso depende. Después igual el tipo de línea y el grosor de línea, ¿no? Ambos casos, ¿no? El tipo de línea haría referencia a si es una línea continua, si es una línea segmentada, si es una línea, por ejemplo, de eje, de calle, de división de muros, ¿no? Entonces tiene sus tipos de línea, todo eso. Bien, entonces esas son algunas cosas que vamos a ir viendo. Bueno, entonces para crear capas o gestionar esta información, tenemos todo este apartado de acá, es un poco amplio, nosotros vamos a ver unas cuantas cositas. Lo esencial, vamos a venir acá donde dice propiedades de capa, entramos ahí, nos va a abrir este cuadro de acá, ¿sí? Aquí nosotros, fíjense, tenemos en la parte superior, de un minutito, vamos a activar esto, ahí. Aquí fíjense, yo tengo la opción de poder crear una nueva capa. Aquí podemos nosotros también apagar o inutilizar alguna de las capas. Podemos eliminar alguna de las capas que ya no queremos utilizar. Y también podríamos nosotros dejar como capa activa. Capa activa hace referencia a la capa que se está usando mientras vamos dibujando, ¿sí? Entonces, si yo dejo, por ejemplo, la capa activa a la capa 0, entonces todos los dibujos, todos los trazos que yo haga van a estar en esa capa. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes vean cuál es la capa activa. Después igual se pueden cambiar estos elementos de capa, pero si tenemos la información ordenada desde un principio, siempre resulta más sencillo. Bien, entonces, para crear una nueva capa, podemos venir a este botoncito de acá, o aquí en la parte de abajo, pueden igual darle un clic derecho y le pueden decir nueva capa, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones. Pueden venir acá, fíjense, se crea una nueva capa. Le podemos dar un nombre, por ejemplo, le vamos a decir que esto sea para cuerdas inferiores, ¿sí? Cuerdas inferiores. Y voy a crear otra capa dándole un clic derecho por acá y voy a buscar la opción que dice nueva capa. En nueva capa le damos otro nombre, por ejemplo, cuerdas superiores. ¿Sí? Y ahí tenemos ya dos capas creadas. A ver, me van indicando, por favor, si están todos hasta acá. A ver, por aquí algunas preguntas. No importa si le sale un poco más abajo, más arriba, el orden de las capas ahí. Después se puede ver cómo jerarquizar o ordenar un poco más, ¿no? Puede ser por números, tal vez. Sí, sí, lo podemos ordenar quizás un poco mejor.
por números, ¿no? Esto es por donde han creado, después igual se va a ir ordenando, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuántas capas crearemos? Ah, ya, vamos a seguir creando las capas, ¿sí? A ver, ya hemos creado ahorita dos capas, lo que eran cuerdas superiores y cuerdas inferiores. Voy a crear otra capa, ¿sí? Nueva capa. Y esta va a ser, por ejemplo, para diagonales, ¿sí? Diagonales. Luego otra vez un clic derecho, otra capa. Y esta capa va a ser para montantes, ¿sí? Montantes, creamos otra capa. Y esta capa va a ser, por ejemplo, para columnas o pilares, ¿no? Ya depende de ustedes cómo lo llamen. Pilares. Voy a crear otra capa que diga, por ejemplo, refuerzo de pilares. ¿Sí? Refuerzo de pilares. Vamos a crear otra capa más que sea, por ejemplo, para textos. ¿Sí? Textos. Creamos otra capa más que sea para cotas, ¿no? Podemos crear otra nueva capa también que sea para representar el suelo. Creamos otra capa más que sea para, acá está, ¿sí? Si por algún motivo, fíjense, se crea una capa y no le han podido colocar el nombre al inicio, pueden darle doble clic, es como editar un texto de un archivo, o simplemente pueden darle un clic derecho y decirle cambiar nombre, ¿sí? O cambiar descripción, ¿no? Cambiamos la descripción, perdón, acá no, la descripción está más allá. Y por acá vamos a darle cambiar el nombre, un minutito, aquí, cambiar nombre de capa. Entonces, esta capa va a ser, ya está el suelo, fundación, fundación, ¿sí? Bien, ahí está. Noten también que aquí la capa que está activa se marca con un check. Ahorita la que está activa es la de fundación. Entonces, yo voy a cambiar después esto. No hay problema ahorita que lo dejen así. Vamos a ver cómo cambiar después. Bien, entonces todas estas capas que ven aquí en pantalla, vayan creándolas, por favor. ¿Sí? Y a la vez vamos a ir asignando, ¿no? Acá un color a estas capas. Para asignar el color, simplemente tienen que posarse sobre esta partecita de un minutito. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahí. Aquí donde dice color en la capa, vamos a buscar, por ejemplo, que los textos, ¿sí? Los textos nos muestre en color rojo, por ejemplo. Que el suelo nos muestre en un color más o menos café, 34. El refuerzo de pilares le voy a pedir que me muestre en un color magenta. ¿Sí? Los pilares le voy a pedir que me muestren un color azul, ¿no? Las montantes le vamos a pedir que nos muestre en un color más o menos, a ver, puede ser un cian, ¿sí? Puede ser este cian, celeste. La fundación le voy a pedir que me muestre en un color naranja, ¿sí? Las diagonales le puedo pedir que me muestre en un color más o menos verde, de ese tipo. Eh, los depth points no los necesitamos. Las cuerdas superiores puede ser un verde quizás un poco más oscuro.
¿no? Y las cuerdas inferiores podría ser tal vez un color más o menos mostaza, ¿no? Y las cotas le puedo pedir que me muestre en color amarillo. La leyenda de colores, pues esto con seguridad va a variar dependiendo cómo hagan ustedes la gestión de la información. Eso ya es dependiendo de cada usuario. Lo que sí puede tal vez acá afectar en algún caso es, dependiendo de la empresa donde trabajen, pues muchas empresas ya tienen, ¿no? Una leyenda de colores para las capas a utilizar porque estos archivos suelen ser compartidos, ¿no? Entre los mismos, entre el mismo personal y pues entre ellos tienen que manejar una misma nomenclatura. Entonces, esto dependiendo, ¿no? Si alguien si es carista, si trabajan haciendo planos, pues seguramente se van a encontrar con esto. Bien, entonces, este es un trabajo, es un dibujo básico el que estamos haciendo. Un dibujo ya mucho más elaborado, mucho más profesional, pues llegan a tener entre 60, 100 capas, muchas más, ¿no? Porque tienen mucha más información. En nuestro caso no es tanta todavía la información. Bien. A ver, entonces, vayan haciendo esta configuración, me van indicando por favor por el chat si es que hubiera alguna consulta o duda. Vamos a darnos unos 2 minutitos para que todos creen las capas y todos les asignen colores, ¿no? Los colores a criterio de ustedes. Si quieren pueden utilizar los mismos, pero a criterio de ustedes. Bien, ¿todo bien hasta acá? ¿Han podido crear las capas? Sí, al menos para los dibujos en 2D, sí, lo podemos hacer sin problema. En el 3D también, solamente es para gestionar la información. La aplicabilidad, por ejemplo, de una capa se ve más que todo en dibujos que tienen mucha información, porque es muy difícil, por así decir, ¿no? En una planta arquitectónica, dibujar todo a la vez. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es dibujar ubicación de muros, luego podemos ubicar los textos de esos ambientes, apagamos los textos, dibujamos mobiliario, apagamos mobiliario, dibujamos el piso, apagamos el piso, dibujamos algunas referencias, ¿no? Entonces, de esa manera se va trabajando con las capas. Y ahorita lo vamos a ir viendo, ¿sí? Bien, a ver, los demás igual ya están hasta acá. Carlos, sí, como columnas estamos designando a estos elementos, ¿no? Como pilares metálicos. Sí, yo lo he puesto como pilares. Pueden colocarlo como columnas igual. Bien, entonces una vez que han creado estas capas, lo cerramos y vamos a empezar a asignar a estos elementos a las capas que tenemos, ¿no? Entonces, lo primero, fíjense, es identificar el elemento que voy a asignar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo quiero asignar estas columnas. Entonces, selecciono, fíjense, se ha marcado, seleccionamos. Y aquí arriba, estoy en la parte de inicio, estamos en la capa 0. ¿Esto qué representa? Que el elemento que he seleccionado está en la capa 0. Fíjense, yo le voy a dar escape. ¿Cuál es la capa activa? Es la que me aparece aquí, fundación. Cuando yo marco el elemento, me marca la capa de ese elemento. Pero cuando no hay ningún elemento seleccionado, pues me aparece la capa que está activa. Recuerdan que la capa activa es la que tiene el check, ¿no? Aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a seleccionar este elemento y lo vamos a llevar a la capa de
pilares. Simplemente seleccionan el elemento, desglosan el menú de capas y buscan pilares. ¿Sí? Luego le podemos dar escape. Y puedo hacer esto para varios elementos a la vez, ¿no? Es decir, fíjense, marco este elemento, voy a marcar este elemento, y le voy a decir que lo lleve a los tres a la capa de pilares. Bien, ahí está, ¿no? Ahora fíjense, voy a hacer otro, voy a agarrar los textos, ¿no? Entonces agarro un texto, 2, vamos marcando, 3 y 4, 5, 6, 7. No tengo más textos, desgloso las capas y voy a buscar la capa que dice textos, ¿no? Y todos, fíjense, agarran el color de la capa. Puedo hacer lo propio con las cotas, selecciono una cota, 2, y tenemos otra cota, otra cota, otra cota, otra cota. Aquí tengo una, 2, tengo otra cota más. Desglosamos las capas y llevamos a la capa de cotas. Y le damos escape. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a buscar ahora, por ejemplo, estos elementos de acá, ¿no? Marcamos uno, marcamos este otro. Esos dos de arriba serían las cuerdas superiores. ¿Sí? Luego, los dos de abajo llegarían a ser nuestras cuerdas inferiores. Ahí está. Bien. Todos estos elementos de aquí, ¿sí? Todo esto, todos esos son refuerzo de pilares. Entonces, puedo marcar, fíjense, así, uno por uno, he ido marcando, pero también puedo abrir un cuadrito de selección, fíjense, voy a abrirlo desde acá, y fíjense que estoy abriéndolo justo al medio, para que me seleccione todos esos, ¿no? Fíjense cómo he abierto mi cuadro de selección. Recuerden que el que es el color verde va a marcar un elemento y ya directamente lo selecciona, ¿sí? Y ahí está. Y una vez que he marcado esto, lo puedo llevar a lo que es refuerzo de pilares, ¿no? Aquí, por ejemplo, parece que no marqué bien, o tal vez lo marqué desde muy arriba. Ahí está. Lo vuelvo a llevar a refuerzo de pilares, ¿no? Este sin querer lo he asignado a una capa. Este lo voy a llevar a la capa de suelo. Bien. Fíjense igual acá. Vamos a llevar desde aquí. Estamos marcando. Y lo llevamos a la capa de refuerzo de pilares, ¿no? Igual aquí no ha marcado correctamente. Refuerzo de pilares. Refuerzo de pilares. Bien, entonces fíjense, ya hemos asignado, falta este. Lo asignamos a refuerzo de pilares. A ver, hasta aquí estamos todos. ¿Me van confirmando, por favor? Ok, bien, vamos avanzando, ¿no? Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es
venir acá y vamos a apagar algunas capas, ¿sí? Porque, a ver, este pedacito de ahí y este pedacito de aquí también deberían estar en columnas, pilares, ¿ya? Y bueno, fíjense que podría ir marcando, ¿no? Todos los que son verticales, ¿sí? Vamos a ir marcando todos esos que son verticales, ¿no? Este lo voy a ajustar un poquito hasta por aquí. ¿Ya? Entonces vamos marcando todos los verticales, por favor. Y esos verticales los vamos a llevar a la capa de montantes. Bien, vamos marcando entonces. Una vez seleccionados, capa de montantes. Bien, entonces, ahora, fíjense que aprovechando que ya hemos llevado varios elementos, yo aquí al desglosar el menú, fíjense que tenemos tres opciones, ¿no? Bloquear la capa, podemos inutilizarla o podemos activar o desactivar la capa, ¿ya? Tienen que tomar en cuenta algo. Aquí pueden cambiar ustedes de capa activa. Es decir, ahorita está la fundación, puedo llevar a la capa 0, puedo colocar a cuerdas inferiores, ¿no? Puedo elegir yo qué capa es la capa activa. Supónganse que la capa 0. Ahora, yo quisiera marcar todas las diagonales, ¿no? Pero no quiero hacer uno por uno como hemos hecho con las montantes. Quiero ahorrarme un poquito más de tiempo. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es desglosar esto y apagar las capas. Por ejemplo, voy a apagar la capa de textos, solamente voy a venir a la opción del medio, le doy un clic y fíjense que se coloca así como si fuera un copito de nieve, ¿no? Algo así. Puedo apagar la capa también de refuerzo de pilares, puedo apagar la capa de cotas, puedo apagar las cuerdas inferiores, las cuerdas superiores, puedo apagar las montantes, ¿no? Apagar capas no significa que las estemos borrando, ¿sí? No significa borrarlas. Entonces, fíjense, incluso puedo identificar, hay un objeto que no se ha llevado correctamente, aquí hay otro objeto y aquí hay otro objeto. Entonces, esos los puedo volver a llevar a montantes, ¿no? Bien, entonces ahí está, ¿no? Ahí está, ahí lo tenemos. Bien, entonces voy a dejar eso ahí. Bien, entonces, ¿para qué hemos hecho esto? Voy a apagar igual pilares. Bien. Entonces, fíjense, solamente se han quedado estos trazos de aquí, de lo que son las diagonales. Entonces, yo puedo abrir un cuadro de selección, ¿no? Los puedo marcar toditos y ahora asignarle la capa de diagonales y le doy escape. Ya no he hecho uno por uno. Este es un ejemplo sencillo de cómo trabajar con las capas me permite hacer algunas ediciones más rápido. Ya después, pues solamente tengo que venir acá y puedo ir prendiendo capa por capa, ¿sí? Y ya va a estar todo el dibujo referenciado, ¿no? Esta capita más la voy a colocar en suelo. Y ya está. Bien, entonces ese es más o menos el uso que le podemos dar nosotros a estas capas, ¿ya? Bueno, a ver, ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo crear lo que podría ser un bloque, ¿sí? Cómo crear un bloque. Entonces, para crear un bloque, nosotros podemos hacer un dibujito de ese bloque y después editarlo, ¿no? Entonces, supónganse que yo quiero que mi bloque sea un dibujo más o menos de esta columna, ¿sí? De esta columna. Supónganse que va a ser de hormigón, ¿no? Esta partecita, más o menos así. La voy a hacer más anchita, que sea de 80, ¿no? De 80 por 2 metros. Y aquí vamos a colocar una fundación
Más o menos le voy a colocar estos valores, ¿no? Esto va a valer 80 centímetros y esto 2 metros. Esto va a valer 50 y aquí le voy a colocar 2 metros. ¿Sí? Entonces voy a hacer este dibujito, ¿sí? Sencillito con rectángulos como hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cómo hago ese dibujo para que salga con esas dimensiones? Voy a venir aquí donde dice rectángulo y fíjense, voy a hacer el clic ahí, ¿no? Y hacia abajo. Entonces, puede ser hacia abajo o hacia arriba. ¿En qué influye esto? Si yo lo hago, por ejemplo, hacia arriba, entonces tengo que ir marcando eh, el desplazamiento, en qué sentido me estoy desplazando. Fíjense, desde donde yo he hecho el clic, me estoy desplazando a la derecha. Eso significa que el X es positivo. Y me estoy desplazando hacia arriba. Eso significa que el Y es positivo. ¿Ya? Entonces voy a typear, fíjense, hemos dicho que el ancho era 80, sería 0.8, coma, y 2 metros de alto. Typeamos 2 metros, enter. Y ahí está la columnita que hemos planteado. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes abren el cuadro, ¿no? De acá, si ustedes se van a desplazar en esta dirección, el X es valor positivo. Si se van a desplazar en esta posición, el Y es valor positivo, ¿no? Entonces, les aparece al momento de crear, les aparece un cuadrito que está dividido en dos partes, la coordenada de X y la coordenada de Y. Ustedes colocan el valor de X, ¿sí? Y luego le typean con la tecla coma y luego typean el valor de Y, ¿sí? Coma, ¿sí? Acá, coma. Entonces, fíjense, van a estar atentos a la entrada dinámica. Le voy a decir rectángulo y lo voy a hacer separadito, fíjense, rectángulo. Le doy un clic por acá. Me estoy desplazando a la derecha y hacia arriba. Eso significa que el X y el Y son positivos. En X necesito que sea 2 metros, ¿no? Entonces, typeamos 2, enter. Perdón, tenía que darle coma, ¿no? Solamente había puesto una coordenada. Ya, ahora sí. 2, coma, y en Y necesito que sea 0.5, ¿no? Así. Entonces, voy a mover ahora. Fíjense, seleccionamos. Le digo acá mover. Y voy a mover desde el punto medio hasta este punto medio de aquí. Y así me queda. ¿Sí? Chequenlo. Bien. Ahora, fíjense, voy a hacer algo más. Voy a utilizar este comando que está en la parte de dibujo. Es un comando que no hemos visto. Lo vamos a utilizar. Se llama sombreado. ¿Sí? Sombreado. Voy a darle un clic ahí. Este sombreado me va a permitir a mí elegir más o menos como un relleno, ¿no? Que puede tener este dibujo. Entonces, yo voy a desglosar con este botoncito para ir viendo qué opciones de sombreado tengo, ¿no? Fíjense, tenemos distintos tipos. Podemos buscar uno quizás que asemeje a lo que es el hormigón, ¿no? Entonces, puedo buscar, por ejemplo, aquí hay uno que es arena Art Conc, ¿no? Que se parece un poco a lo que es el concreto. Entonces, le doy un clic ahí y siguiente paso es buscar un área cerrada. Tiene que haber un área cerrada. Entonces, como hemos puesto rectángulos, son áreas cerradas. Entonces, fíjense, le voy a dar un clic ahí y ya me lo ha puesto. Aquí también le doy un clic y ya me lo ha puesto. ¿Sí? No se ve ahorita muy bien, no se nota quizás, porque la escala a la que están puestos estos elementos ahorita es muy pequeña quizás o muy grande. Entonces yo puedo bajar esta escala, fíjense, vamos a bajar a 0,1, ya se nota un poco más. Puedo bajar este valor nuevamente a 0.01, ya se nota mucho más. ¿Sí? Entonces, eso se va a ajustar dependiendo de la escala. Yo le voy a decir crear, cerrar, y ahí está, ¿no? Entonces ya he creado más o menos el esquema de mi fundación. Pero ahorita esto está separado, ¿no? Recuerden que es un rectángulo y un sombreado. Entonces, lo que vamos a hacer es convertirlo en un bloque. Para convertir un bloque, nosotros aquí tenemos en la pestaña de inicio,
donde dice bloque, aquí al ladito hay una opción que dice crear, ¿sí? Las medidas de este es 80 centímetros por 2 metros y de este es 50 centímetros por 2 metros, ¿sí? Esas son las medidas. Bien, entonces, a ver, van a estar atentos por favor a la lista. Voy a bloquear la sesión para que ya después tomemos la asistencia, ¿sí? De un minutito, vamos a pasar a bloquear la sesión. Bien, entonces vamos a volverlo esto un bloque. Aquí tenemos un botoncito que nos dice crear. Entonces le digo crear. Y este bloque se va a llamar, por ejemplo, fundación, ¿sí? Fundación. Aquí, por ejemplo, me dice, ¿no? ¿Cuál va a ser el punto base? Entonces yo le voy a decir designar punto base. Y el punto base va a ser, a ver, coloquemos a esta parte, ¿sí? Este punto medio de aquí. Ese va a ser el punto base. Luego nos indica, ¿no? Acá, ¿qué objetos? Entonces voy a designar objetos. Objetos significa marcar cuáles van a ser parte del bloque. Entonces abro un cuadro que englobe a toda la fundación y le damos Enter. Y ya me reconoce la formita de la fundación. ¿Sí? No voy a poner nada todavía de lo que es anotativo, ¿no? La unidad de este bloque está en metros, ¿no? Nada más. ¿Sí? Pueden colocar una descripción, por ahí tal vez fundación de 2 metros o algo así. Entonces le voy a decir aceptar. Ya está. ¿Sí? Ya está. Entonces, fíjense, este objeto, ahorita este objeto sigue estando separado. ¿Sí? Esto sigue siendo un objeto independiente. Sigue siendo los rectángulos y el área. ¿Dónde está el bloque que yo he creado? Aquí. Donde dice insertar. Y ahí está. Fundación. ¿Ya? Entonces puedo crear muchos bloques, n bloques acá, pero yo solamente he creado uno. Entonces le digo insertar esa fundación y le voy a decir que me lo inserte por acá, puede ser, ¿no? Ya después lo podemos mover un poquito más. Entonces, tal vez antes de insertar, puedo colocarme aquí una línea auxiliar, ¿no? Simplemente para hacer coincidir el medio. ¿Sí? Ahí. Y esta línea tal vez podría moverla para abajo 0.5, ¿no? De forma ortogonal. Entonces, para abajo 0.5. Y esta línea la podemos copiar tomando como referencia este punto. Lo puedo copiar desplazando hasta aquí. ¿Sí? Y ahora sí, puedo decirle insertar la fundación en este punto. Ahí está. Puedo nuevamente decirle insertar fundación y puedo traerlo a este punto, ¿no? Yo he colocado la línea justamente ahí a 0,5 para referenciar el bloque según mi punto base, ¿no? Recuerdan que de la fundación yo he puesto como punto base este extremo. Entonces, este extremo estaba a 0.5 para abajo. Por eso es que he desplazado la línea y he hecho esas ediciones, ¿no? Eso depende cómo creen ustedes su bloque, cómo lo quieran insertar. Y fíjense, ya va tomando más sentido nuestro diseño, ¿no? Bien, entonces lo que tal vez nos falta es, fíjense que ahora yo marco una partecita del bloque y ya no me marca una línea o un rectángulo o el área, me marca todo porque ahora esto es un solo conjunto de elementos. Ya no puedo seleccionar uno por uno, es todo el elemento. Y lo voy a llevar a la capa de fundación. ¿Sí? Aquí voy a hacer lo mismo, selecciono y lo llevo a la capa de fundación, ¿no? Tal vez si ustedes quieren darle un poco más de, no sé, de realidad a esto, pueden cambiar el color de la fundación para que se vea más o menos así, un color más o menos plomo, ¿no? Ustedes ya pueden afinar ese detalle para que se vea más o menos así, ¿sí? Y fíjense que ahora yo tengo aquí
un contorno cerrado. Fíjense, esta línea de acá la puedo borrar, ¿sí? Esta línea de acá también la puedo borrar, ¿ya? ¿Por qué he borrado eso? Voy a crear un bloque para representar el suelo, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a crear, por ejemplo, con polilínea, ¿sí? Polilínea, y voy a partir de este punto, de este extremo, ¿sí? Polilínea, vamos a buscar el otro extremo. Voy a venirme hasta por aquí abajo. Creamos hasta por aquí. Vamos a crear hasta por aquí. Otro ahí. Otro ahí. Otro aquí. Y para cerrar la polilínea, vamos a typear la tecla C. C para cerrar, close, enter, ¿no? Y ahora, esta polilínea, fíjense, yo la voy a llevar a la capa de suelo. Ahora es un área cerrada. Eso significa que puedo agregar eh, alguna información adicional, ¿no? Como el terreno. Y fíjense que aquí cuando ustedes seleccionan la cota, hay un botoncito a partir del cual pueden desplazar, ¿no? Para que no quede coincidente con el terreno que estamos colocando. ¿Ya? Entonces, ahora, fíjense, vamos a crear aquí un sombreado. Entonces vengo acá, le digo sombreado y voy a elegir ahora otro tipo de sombreado que represente más o menos la textura del suelo, ¿no? Entonces, para textura del suelo, pues ustedes pueden ver cuál puede ser el mejor. Yo voy a utilizar este de acá, me parece tal vez una buena textura. Tengo otras por acá abajo, ¿no? Hay bastantes, sí, bastantes. Pueden colocar incluso que es un suelo con grava o demás, ¿no? Es la forma que ustedes elijan, ¿ya? Entonces, yo voy a colocar este de acá, que decía ARH Bone, ¿sí? Entonces, elegimos ese y le voy a dar aquí un clic, ¿ya? Le damos un clic ahí y luego le doy, vamos a cambiar la escala para que no sea tanto, 0.1 tal vez, un poco más pequeñito, 0.05, me parece que ahí, ¿sí? Y le damos cerrar. Y ahora esta textura la vamos a cambiar de capa. Tengo que venir a inicio y en inicio voy a buscar suelo. Y ahí está. ¿Sí? Ya está. Entonces, vean qué tan importante es, ¿no? Aprender a gestionar correctamente las capas. Les da mayor capacidad de poder representar sus objetos en el dibujo. Por más que esto se imprima, por ejemplo, a blanco y negro, al momento de dibujar, si no tenemos ordenadas las capas, cuesta un poco más identificar cada elemento, ¿no? Separarlo y editarlo. Entonces cuesta un poco más. Bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta o duda. Ok, a ver. Si alguien tuviera alguna consulta o duda, Jonathan llegó hasta acá. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, para el día de mañana, tienen que presentar hasta este punto el trabajo práctico, igual hasta el mediodía. Les voy a mandar ahorita el, el link, ¿no? Para que puedan hacer la asistencia del día de hoy en el formulario y después para terminar de validar la asistencia presentando el trabajo práctico, ¿no? Bien, entonces les mando ahí el link.
Bien, vayan registrándose, por favor, en el link. Sí, sí, al mismo correo. Sí, al mismo correo lo envío. Bien, la clase de mañana, ¿sí? La vamos a recuperar a las 10 de la mañana, ¿no? Tenemos una última clase pendiente, va a ser a las 10 de la mañana, ¿ya? Eh, igual les voy a mandar el link por el grupo, entonces estén atentos, por favor, 10 de la mañana recuperamos nuestra última sesión, ¿ok? Y bueno, ya mañana pues les vamos a dar mayor información sobre el curso de AutoCAD ya en un nivel mucho más avanzado, donde ustedes van a poder, bueno, para el año, obviamente no va a ser en estas fechas, va a ser para el año, ya ustedes pues verán, ¿no? Qué hora, perdón, en qué momento se desean inscribir y demás. Eh, Posiblemente los cursos que inician el día de mañana, que son los de Revit, SAP, ETABS, puede que se demore unos días o directamente al año. Pasa que mm, estamos tratando de dar un beneficio a los estudiantes de tal forma que al formar parte de cualquier universidad, la mayoría de los que forman parte de una universidad pública, al menos en nuestro medio, tienen un centro de estudiantes que los representa. Entonces, tratamos de que a través de ese centro de estudiantes, pues ustedes puedan obtener descuentos promocionales para su capacitación, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual tal vez posterguemos los cursos que iniciaban mañana, ¿ya? Entonces, para brindarles tal vez un mayor beneficio a ustedes en el año que va a iniciar, ¿no? Eso, bueno, todo eso se les va a terminar de aclarar el día de mañana. Bueno, entonces, hasta aquí sería la sesión del día de hoy. No olviden presentar sus trabajos. Hasta el mediodía pueden presentar, ¿sí? Hasta el mediodía. Vamos a pasar la clase de mañana. Ya para mañana tendrían que tener todos avanzado, ¿no? Para seguir la clase. Bueno, entonces, con eso estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo brindado. Nos encontraríamos directamente el día de mañana, 10 de la mañana, por favor. 10 de la mañana, hora boliviana, ¿no? Ahorita aquí son las 8 de la noche, entonces ustedes vean más o menos cuál es la diferencia horaria en su país y mañana a las 10 de la mañana los espero. Que tengan muy buenas noches a todos. Hasta luego.